Muy buena tarde, amigos y amigas. Es un gusto saludarles y compartir con ustedes otra sesión de nuestro curso. Antes que todo, solo recordarles, yo creo que algunos profesores se lo han comentado, pero ya han sido publicados y socializados de parte de la facultad y de coordinación de primer semestre los calendarios de examen correspondiente a la segunda recuperación. De esta cuenta, únicamente para recordarles que en el caso nuestro, la retrasada de introducción al derecho 1 la tendremos el 22 de septiembre de este año. Ustedes ven que ya en el calendario se ha publicado un código de Classroom donde, además de subir el examen, el día y la hora programada, también se les va a estar subiendo alguna información referente al examen. Por lo tanto, les pediría que estemos revisando constantemente. De igual manera, yo les estaré avisando en el momento en que suba alguna información para el examen, pero esto es para que ustedes tengan ya alguna noción más cercana al mismo. Otro elemento importante es solo recordarles que para la segunda evaluación de recuperación, tal como lo establece el normativo de evaluación de la facultad, nosotros debemos evaluar todo el contenido del semestre anterior. Otro aspecto importante es que si Dios no lo quiere, en algún momento no se aprueba el examen en las dos retrasadas y se ven en la necesidad de ir a una escuela de vacaciones, hay dos requisitos importantes para ir a esa escuela de vacaciones. Requisito uno es haber tenido zona mínima y requisito, bueno, eso durante el semestre, ¿verdad? Y requisito dos, haberse realizado por lo menos una de las dos retrasadas. Si no se cumple con uno de estos, pues no podrían ir a escuela y eso significaría repetir el curso el siguiente año. Ahora bien, para efectos de la segunda recuperación, en la segunda recuperación, esta tiene un valor de 30 puntos y adicional a ello, ustedes entran con la zona que acumularon durante el semestre. Es decir, ustedes entran con la zona correspondiente a la sumatoria del primer parcial y el segundo parcial. ¿Sí? De igual manera, por favor, les pediría que tengamos mucho cuidado en generar las boletas, ya que al generar la misma, nos pide que nos asignemos a la sección. Para quienes se van a asignar a la sección T, por favor tengan el debido cuidado que sí les aparezca en la boleta la sección a la que se van a asignar, ya que hay algunos casos en los que la nota, digamos, del primer parcial no se les pudo subir a algunos compañeros, y esto es porque hubo problemas en la asignación, ¿sí? Nosotros únicamente podemos subir la nota de aquellos compañeros que nos aparezcan habilitados en el curso. Es decir, dentro de la cartelera virtual eh, nosotros tenemos que tener ya el perfil, digamos, de la sección o los alumnos que se asignaron a nuestra clase. Y si en algún momento en el proceso hubo un problema en la asignación para la retrasada o el pago de la misma no queda registrado, obviamente pues estas personas no nos van a aparecer en el listado para poder subir notas. Por eso les pediría que estemos atentos a la fecha en que la facultad va a habilitar ya el hecho de que ustedes puedan hacer esta gestión, puedan asignarse a la retrasada a una sección específica, a que ustedes puedan generar su boleta y poderla pagar. Por favor, no esperemos hasta el último día, es decir, el día de la retrasada, ya que muchas veces el pago no queda registrado. O bien queda registrado fuera de tiempo y eso hace que no se les puedan subir las calificaciones. Hasta acá, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta con la retrasada. Luis Gutiérrez dice, disculpe, para la recuperación tenemos que tener zona mínima. Sí, Luis. Si ustedes no tuvieron zona mínima en el semestre, pues automáticamente se atrasaron un año, ¿verdad? No podrían llevar los cursos que funda Introducción al Derecho 1, como es Derecho 2 y Derecho Romano, ya que necesariamente tienen que ganar el prerequisito anterior. Buenas tardes. Buenas tardes, Johnny. Mire, con respecto a la recuperación, lo que se estaba diciendo va a ser la misma técnica como la recuperación la vez pasada. O
sea, nosotros nos asignamos a qué sección, generamos la boleta, vamos al banco, pagamos Y siempre ha sido y así. quedamos así y nos metemos al código de Classroom que aparece ahí y solamente no Exacto. tenemos que asignar ninguna boleta más. No, no. Lo que pasa es que al momento que generar la boleta, sí te aparece que indiques la sección en la que te vas a examinar. Ajá. Eso quiere decir que únicamente puedes asignarte en esa sección. Si te asignaste en una sección y pagaste en esa sección, no hay para dónde Ah, ok, gracias. para servirte. ¿Alguien más? Luis Fernando, las notas van a ser publicadas el fin de semana. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, no sin antes recordarle que para hoy hasta las 12 de la noche tienen ustedes para entregar vía correo electrónico, tal como se indicó en el documento que les compartí, el primer laboratorio de repaso del segundo examen parcial. Por favor, cumplamos con esta tarea, ya que en algún momento pues, puede ser beneficio para nosotros. Nos tocaría hablar entonces, amigos, ya habiendo culminado el tema de derecho subjetivo y deber jurídico, de la relación jurídica. Cuando nos referimos a la relación jurídica, Savigny la define como aquella vinculación que existe entre dos o más personas determinadas por una norma jurídica. El licenciado Homero Bosch establece que es la relación de mutua o recíproca vinculación entre dos o más personas reguladas en la norma jurídica y originada por un hecho, que puede ser natural o bien producido por un acto voluntario de las personas y que tiene como objeto la realización de determinadas prestaciones. Bascuñán, por su caso, establece que la relación jurídica, tal como ustedes lo ven en pantalla, es el vínculo entre dos sujetos, surgido de la realización del supuesto normativo, y que coloca a uno de los sujetos en calidad de sujeto activo y a otro en calidad de sujeto pasivo en la realización de una prestación determinada. Según lo que acabamos de mencionar y los autores que hemos citado, por favor, Ángela Yamilet. Ángela Yamilet, ¿no se encuentra? Marvin Otoniel. A la orden, Lick. ¿Serías tan amable de explicarnos, Marvin, qué entendés entonces por relación jurídica? Perdón, Lick, que fíjese que sí estoy leyendo acá el libro, pero no comprendo un poco Te más. vamos a dar Pero unos minutos si querés, porque sí es importante que tengamos una gracias. noción clara. Leslie Cholotío. Acá estoy, Lick. ¿Qué entiendes tú por relación jurídica? Em, es una situación en, en, entre dos personas o más. Ajá. Mm, mm, Es una déjeme, situación entre dos o sí, más sí, personas. pero déjeme poner claras mis ideas porque sí lo tengo, pero lo tengo todo revuelto. Leslie Paola.
Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, Leslie. Se- ¿Qué entiendes tú por relación según, jurídica? según lo que nos indican estos tres autores, ¿verdad? La relación jurídica es un vínculo o situación entre dos o más personas, ¿verdad? Que se genera o que está regulada, más dicho, en la norma jurídica, ¿verdad? En la que pone a un lado o a una persona como ente eh, pasivo y al otro como ente activo, ¿verdad? Es decir, que de un lado va a estar la obligación y del otro lado el deber que se debe cumplir derivado de esa relación jurídica, ¿verdad? Gracias. Johnny, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Leslie? Johnny, yo creo que no está. Alex, ¿querías decir algo? Claro, licenciado, lo que yo entiendo por relación jurídica, como bien lo especificaron mis compañeros ahí, es la relación entre dos personas o más. ¿Cómo sería un ejemplo? Por ejemplo, en un contrato de trabajo que, digamos, relaciona parte de la empresa o una empresa con un trabajador. Eso es lo que yo logro comprender. No sé si estoy en lo correcto. Estamos algo cerca, Alex. Vean, para los demás compañeros, sí es importante que participemos en clase. Yo sí voy tomando nota cada clase de quién participa, quién contesta, quién le pregunto y no responde. Por favor, tenemos que participar en clase. A estas alturas ya en la universidad no nos podemos quedar callados. Cuando hablamos de la relación jurídica, mis amigos, estamos hablando del vínculo jurídico, es decir, del nexo o la correlación que existe entre los sujetos de derecho y la ley. Esta relación, correlación o nexo que existe entre los sujetos de derecho y la ley, como ustedes recordarán con anterioridad, la misma ley surge necesariamente para regular la conducta de las personas. Esta ley, a su vez, está conformada por dos elementos fundamentales. Un supuesto jurídico que contiene la conducta o los fenómenos que al legislador le interesan regular y una consecuencia de derecho, ¿verdad? Que no es otra cosa más que el resultado que se produce por haber realizado la conducta regulada en la norma. De esa cuenta, esa vinculación que se da entre dos o más sujetos va a estar establecida por la norma jurídica. Esa vinculación va a surgir al momento que el sujeto de derecho o las personas que intervienen en la norma realizan u omiten la conducta prevista en ella. De esa cuenta podemos decir que ese vínculo jurídico consiste en el conjunto de derechos o deberes a que quedan sujetas las personas como consecuencia de haber realizado el supuesto contenido en la norma. Como lo decía Alex, si yo contrato a un trabajador, automáticamente sé que para mí como patrono están surgiendo diversas obligaciones. Sí, a su vez para el trabajador surgen muchos derechos y viceversa. Dentro de mis obligaciones están a pagarle el salario mínimo, a respetar las jornadas de trabajo, a concederle vacaciones según lo establece la ley, a darle el pago de la indemnización en caso de despido injustificado, a pagar lo que es la bonificación incentivo para trabajadores del sector público y privado, a pagarles lo que es el famoso bono 14 y el aguinaldo, ¿verdad? Entre otros. Es decir, yo ya sé que con el hecho de que yo contrate un trabajador, automáticamente se da una relación jurídica. Porque yo estoy realizando la conducta prevista en la norma y automáticamente me hago acreedor a esas consecuencias reguladas en la norma. Por eso una de las definiciones decía que es el vínculo entre dos sujetos. ¿Por qué entre dos sujetos? Porque siempre vamos a encontrar en el derecho
a una persona frente a otra. Siempre frente a un derecho vamos a encontrar una obligación que le es correlativa. Luis había levantado la mano. Luis había levantado la mano. No, Yo no. me quedó claro, yo iba a preguntar una duda. Ah, muy bien, Luis. Sí, muchas gracias. Vean, para servirte. De esa cuenta podemos definir la relación jurídica como aquel vínculo que se establece entre las personas. ¿Qué personas? Los sujetos de derecho. Como consecuencia de la realización de la hipótesis planteada en la norma. Esto a través del hecho y del acto jurídico. ¿Sí? Entonces, la relación jurídica va a ser ese vínculo o esa relación que surge al momento de realizar o de omitir la conducta prevista en la norma. El sujeto activo, ya vamos a hablar de él más adelante, es la persona que tiene un derecho a su favor. Y el derecho pasivo va a ser la persona que tiene una obligación que debe cumplir. Entonces, esta relación jurídica se puede clasificar desde dos perspectivas. Tenemos una relación jurídica sustantiva y una relación jurídica procesal o adjetiva. En el caso de la relación jurídica sustantiva, algunos autores también le denominan relación jurídica sustantiva o material. Esta relación jurídica determina las formas de conducta que deben observar las partes dentro de una relación jurídica. Es decir, van a dictar las normas que establecen qué es lo que una persona puede hacer o qué no puede hacer. En el caso de la relación jurídica adjetiva o procesal, por el contrario, esta norma jurídica ya le va a indicar a las partes o a los sujetos del derecho quién es el juez, quién debe decidir en caso de que exista un conflicto de intereses. También le indica cuáles son los pasos o el procedimiento que hay que seguir para solventar una situación jurídica, qué mecanismo se debe utilizar, cómo se desarrolla el proceso, qué medios de prueba se pueden utilizar, cómo debe resolverse y cuándo se dicta una resolución final o una sentencia. Es decir, en el caso de la relación jurídica sustantiva, esta pues va a establecer cuál va a ser la norma de conducta de las personas. Va a indicar, en otras palabras, lo que la persona puede hacer o debe dejar de hacer. Aunado a ello, le establece qué conductas la ley está regulando. Recuerden que una conducta, ya dijimos, puede consistir en la acción o en la omisión de la misma. De esa cuenta, entonces, cuando nosotros actuamos conforme a las normas que establece la relación jurídica sustantiva, estamos realizando la hipótesis planteada en la norma, porque esta va a contener ese conjunto de derechos y obligaciones establecidas en la misma. Ya cuando hablamos de la relación jurídica procesal, ya estamos ante una relación que podemos decir es la excepción a la regla, ya que la generalidad de los deberes se cumplen voluntariamente, pero también nos encontramos en algunos casos que las personas realizan el supuesto contenido en la norma y no realizan voluntaria o espontáneamente las consecuencias jurídicas reguladas en ella. Cuando las personas han realizado la conducta prevista en la norma y no cumplen con su obligación en forma espontánea, nosotros debemos acudir a la relación jurídica adjetiva o procesal. Es decir, ya ponemos en movimiento los órganos jurisdiccionales. Ya vemos nosotros de qué forma nosotros exigir ese derecho o esa obligación que se nos ha incumplido. Vemos qué procedimiento debemos que seguir, ante quién debemos plantearlo, cuánto tiempo tenemos para entablar la demanda, a quién se lo debemos pedir, dentro de cuánto tiempo el juez debe dictar sentencia, etcétera, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando en una relación jurídica sustantiva, perdón, adjetiva o procesal. Imagínense ustedes que yo como patrono los contrato como mis trabajadores. Sin embargo, yo incumplo con pagarles
el bono 14 y el aguinaldo. Obviamente, yo sé que al momento de contratarlos como mis trabajadores, pues ustedes tienen derecho al bono 14 y al pago del aguinaldo. Y yo, pues sé de primera mano que estoy obligado a hacérselos efectivos. Sin embargo, no se los pago. Si no se los pagara, ustedes se van a ver en la necesidad de demandarme ante los juzgados de trabajo. Esto con la finalidad de que yo les haga efectivo el pago que no les he realizado. Ahí estaríamos en una relación jurídica adjetiva o procesal. Por el contrario, si yo les pagara voluntariamente, sin necesidad de que ustedes me lo exijan, tal como la ley lo norma, estaríamos ante una relación jurídica sustantiva. ¿Sí tenemos clara la diferencia? Lick, disculpe, ¿podría dar un ejemplo de la sustantiva? Lo acabo de dar, Roselyn. Lo acabo de dar. Vamos a dar otro. Vamos a dar otro. Imagínense ustedes que vamos por el periférico y yo topo tu vehículo, Roselyn. ¿Sí? Te quiebro el bumper, quiebro el stop, y lo mismo sucede con el baúl. Si la relación fuera una relación jurídica sustantiva, la ley establece que todo daño debe ser resarcido o debe ser reparado por quien lo provocó. En este caso nos encontraríamos ante una relación jurídica sustantiva si yo cubro voluntariamente los desperfectos que he ocasionado a tu vehículo. Ahí estamos en una relación jurídica sustantiva. ¿Sí? Es decir, se acatan las normas o formas de conducta que establece la ley para las partes. Si yo no te quisiera pagar los daños ocasionados por tu vehículo y estuviera argumentando que tú fuiste la que frenó de repente o que te pasaste el semáforo o algo, tú obviamente pues me vas a demandar para que yo te pague. Si tú me demandaras y ya siguieras un proceso judicial para obtener el pago para la reparación de tu vehículo, estaríamos ante una relación jurídica adjetiva o procesal. Les pongo otro ejemplo. Ustedes van, bueno, ¿quiénes han ido a la municipalidad a sacar una licencia de construcción? ¿Wilson? Hola, buenas tardes. ¿Me escucha, Alex? Sí, te escucho. Ah, ok. Mire, yo tengo una duda conforme al Entonces, ejemplo que... esperémonos, Wilson. Ok, ok. Volvamos yo a la anterior. ¿Quién ha ido a la municipalidad a sacar una licencia de construcción? ¿Luis? Sí, yo sí he ido a tramitar una licencia de construcción. Imagínense entonces. Vamos a la municipalidad a tramitar una licencia de construcción porque queremos circular un terreno y queremos hacer movimiento de tierra. De esa cuenta, si la municipalidad cumple con el procedimiento y los plazos establecidos en la ley, nos encontramos ante una relación jurídica sustantiva. Es decir, yo ejerzo mi derecho de petición y la autoridad está dando respuesta a mi derecho de petición. Lo mismo sucede si yo solicito a la municipalidad o a la empresa municipal de agua, por ejemplo, una rebaja en el exceso del consumo de agua. Si yo presento mi solicitud de rebaja o de exoneración de la multa que ellos cobran y ellos le dan trámite y respuesta a mi solicitud, ahí estamos ante una relación jurídica sustantiva, Roselyn. ¿Sí? Porque yo ejercí mi derecho y la contraparte cumplió espontáneamente con su obligación. Ahora, si la municipalidad no diera respuesta y se ha vencido el plazo establecido en la ley para resolver lo referente a la licencia de construcción, o bien la solicitud que yo realicé en Pagua por el hecho de que me quitaran la multa por el exceso del consumo de agua no fuera resuelto dentro del tiempo previsto, yo ya puedo acudir a los tribunales, en este caso, para que el órgano jurisdiccional obligue a la municipalidad por la licencia de construcción y a Ampagua por la solicitud de rebaja de exceso de agua para que den una respuesta. Es decir, cuando
las partes o sujetos del derecho obligadas no cumplen voluntaria o espontáneamente con las obligaciones o los deberes jurídicos que la ley le ha impuesto, damos paso a una relación jurídica adjetiva o procesal. Porque en este caso nosotros necesitamos del Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, para que se hagan efectivos nuestros derechos. Si por el contrario, la contraparte o el sujeto de derecho denominado sujeto pasivo, si cumple voluntaria y espontáneamente con lo que la ley le está mandando o le está ordenando, nos encontramos ante una relación jurídica sustantiva. Rosalind, no sé si ahí está un poquito más claro. Sí, Lick, gracias. Para servirte. Wilson. Ok, Lick. Regresando un poquito al tema de lo del choque y todo, espero no desviarme mucho. Cuando usted dijo que recurre a una demanda cuando no se quiere hacer responsable, ¿se refiere a una denuncia sobre en el MP? No. No, entonces... El derecho penal no tiene nada que ver con los daños y los perjuicios. Ok, ¿y dónde sería la demanda? Ya que, o sea, un poquito rápido, un ejemplo, fue que me pasó algo así y yo pues como no sabía y no tenía conocimiento, lo único que fui fue a recurrir a una demanda, una denuncia, perdón, al MP. Luego me dijeron que no, porque no recurre No. a, si hubiera tenido daño físico, sí, pero lo contrario no, porque ellos no cubren No, daño. daños y perjuicios es eminentemente civil, Wilson. Ah, ok, ¿y ante qué y dónde hiciera todo eso yo? Ante un juzgado civil. Ok. Ok, gracias, Lick. Para servirte. Lo que pasa es que si un choque hay, Aníbal, vamos en orden, falta Alex, luego Leslie, luego va usted. Lo que pasa, Wilson, es que si ya estamos hablando de que hay una lesión a tu persona, podríamos hablar de una falta o bien podríamos hablar de una lesión. Eso sí es penal. Derecho penal ve delitos y faltas. Ahora, si por el contrario únicamente es un daño material, eso es eminentemente civil. Y aunque coloques la denuncia en el Ministerio Público o hagas una prevención policial ante la Policía Nacional Civil, tu demanda la van a desestimar y te van a mandar a la vía correspondiente. Ok, gracias, Lick. Para servirte, Alex, ¿había levantado la mano? Alex Estuardo. Claro, licenciada, en relación que comentaba mi compañero, bueno, a mí me pasó una experiencia y quiero comentarlo, no sé si estoy en lo correcto. Fue un accidente vehicular, ¿verdad? Donde colisionamos, o sea, mi carro con otro carro, ¿verdad? Entonces, traté de arreglar la situación así, con esto, digamos, ya términos jurídicos con la relación jurídica sustantiva, le dije, porque yo era el culpable, entonces le dije que me hiciera cargo de los daños, entonces dicha persona no quiso, entonces supongo, digo yo que, o sea, que se hizo la relación jurídica adjetiva porque prácticamente para en los tribunales, ¿verdad? Entonces no sé si, digamos, Sí, ahí tiene que ver estamos, con el Alex. tema o no. Sí, digamos, lo que pasa es que la relación jurídica como tal prevé un nexo o una vinculación entre dos sujetos. Pero ese nexo o esa vinculación va a estar determinado o establecido por la norma jurídica. ¿Sí? En este caso, prácticamente el accidente lo que ocasionó fueron daños y posibles perjuicios a la persona. Ya si la persona salió lesionada, pues además de daños y perjuicios, habría un delito o una falta según cómo se han dado las circunstancias. Pero en este caso, lo que la ley prevé son los daños y perjuicios. Y la relación jurídica en este caso surge precisamente por el hecho que colisionaste otro vehículo. Cuando las partes cumplen sus derechos y obligaciones en forma voluntaria o espontánea, estamos ante la relación jurídica sustantiva. Si por el contrario se hace necesario acudir ante un órgano jurisdiccional, o sea, ante un tercero denominado Estado, para que él resuelva o haga efectivo nuestros derechos y el cumplimiento de las obligaciones, ya nos encontramos ante la relación jurídica adjetiva o procesal. Leslie Paola. Sí, licenciado, para entender un poquito más, tal vez mi forma de interpretar las leyes, podemos decir que en el Código Civil como tal se encuentra la relación jurídica sustantiva, ¿verdad? Ya que en ella encontramos nuestros derechos
Y en lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil, ya podemos indicar, ¿verdad?, que se encuentra la relación jurídica efectiva o procesal, ya que en este código, ¿verdad?, ya se hace necesario, ¿verdad?, el recurrir a algún ente o competencia que nos ayude a solucionar algún proceso, obviamente derivado, ¿verdad?, del cumplimiento en la norma. ¿Es así? Sí, Leli, estamos bien. Así es. Ok, muchas gracias. Para servirte, Aníbal. Buenas tardes, disculpe, me queda la duda. ¿Qué significado tiene la palabra espontáneo en este contexto? Vean, cuando hablamos de espontáneo es voluntario, sin requerimiento, libre, inmediato. Pero Ok. siempre, Y es siempre un Aníbal, significado... Oh, perdón. solo para que tengamos una idea, cuando tengamos duda de alguna de las palabras o su significado legalmente hablando, la ley del organismo judicial en el artículo 10 y 11 establece que las palabras se van a entender, o sea, las palabras de la ley se van a entender por el significado literal de sus palabras. Y en caso exista duda alguna, tenemos que acudir al diccionario de la Real Academia Española. Esto porque el idioma oficial en Guatemala es el español. Entonces, cuando nos surja alguna duda de este tipo, tenemos que acudir a lo que establece la RAE. A la parte al diccionario jurídico. No, al diccionario de la RAE, al diccionario de la Real Ok. Academia Española. Es que eso es lo que me queda la duda, porque Ellos no tienen diccionario espontáneo jurídico, es el parecía... diccionario de nuestro idioma. Ok, es que me resulta la duda porque la palabra espontáneo, entre las distintas acepciones, me parecía indicar más que era algo que no tenía una causa clara. No, cuando hablamos de un cumplimiento espontáneo, es que no hay necesidad de requerimiento o que la persona lo hace derivado de lo que sucedió. O sea, no nos vemos nosotros en la necesidad, digamos, de estar exigiendo algo, sino que la otra persona cumple voluntariamente con su deber. Comprendo. Creo que entendí. Es que una vez me sucedió eso, pedí un permiso para eh, hacer unas actividades en un parque y no nos cobraron la entrada. Tuve que pedir permiso en la municipalidad y yo me quedé con la duda porque no me dieron una respuesta por escrito, pero al final, en el momento llamamos y nos dieron el permiso por completo. Sí, Creo pues que a sí. eso se Sí, referiría. eso habría que ver, digamos, cómo está regulado el procedimiento en cada lugar. Ah, ok, depende de la Tendrá que municipalidad. haber normativa interna. Víctor, Perfecto. y luego continuamos. Sí, licenciado, con una consulta. Fíjese que yo tengo un terreno en Izabal y resulta que el COCODE vino y por una situación que ellos decían que el terreno, yo lo había llevado a través de intestado, pero que no era el propietario, se reunieron y dijeron que me iban a quitar el cerco. Entonces, vine yo y le hice una consulta a un abogado y me dijo, mire, hay que ir al juzgado de paz, me dijo, para que ellos le hagan una anotación al presidente de COCODE que no vaya a cometer ninguna ilegalidad. Entonces yo me presenté, pero resulta que no estaba en Izabal, en Río Dulce, y la alcaldía, o perdón, el juzgado de turno, entonces lo puse en la policía lo remitió al juzgado de paz, y que si el juzgado de paz lo remitió al Ministerio Público. En lo que se dio ese trámite, el COCODE vino y me arrancó el cerco. Entonces, como estoy entendiendo de que esto sería una situación civil, ¿por qué sería que el juzgado de paz lo remitió al MP? No, vea, no vamos a entrar en temas que no son de la clase, porque si no perdemos a todos los demás, Víctor, por favor. Vamos a continuar entonces. Gracias. Para servirle. Cuando hablamos de la relación jurídica, esta tiene diferentes elementos. Tenemos un elemento personal, tenemos un elemento material y tenemos un elemento formal. Cuando hablamos de los elementos personales, amigos, nos estamos refiriendo a todos aquellos sujetos o todas aquellas personas que intervienen en la relación jurídica. De esa cuenta nos encontramos ante un sujeto activo y un sujeto pasivo. En el caso del sujeto activo, es aquella persona facultada jurídicamente para exigir el cumplimiento de un deber. Un deber que ha sido impuesto por la norma jurídica. ¿Sí? Es decir, que en este caso,
a su favor se han contraído dentro de las relaciones jurídicas. En este caso, el sujeto activo es el titular del derecho subjetivo. Él va a decidir si reclama o no reclama el cumplimiento del deber de otra persona. En el caso del sujeto pasivo, perdón, va a ser aquella persona que tiene un deber jurídico. Es decir, que va a tener una obligación que cumplir. Pero esta obligación o esta exigencia que debe cumplir va a estar prevista previamente en la norma. En otras palabras, el sujeto pasivo es el titular del deber jurídico o la obligación. Sobre él va a recaer el cumplimiento de un deber o una prestación. En el caso de los elementos materiales, son aquellos elementos o condiciones que deben darse necesariamente en la relación jurídica para que la misma exista o se encuentre presente. Tenemos en un primer momento el hecho condicionante y en un siguiente momento el objeto como tal. Solo permítame, ¿alguien quiere ingresar? Cuando hablamos del hecho condicionante, estamos hablando que la relación jurídica necesariamente y obligatoriamente surge de una norma. Sin embargo, esta norma jurídica va a prever para la existencia de la relación jurídica un hecho jurídico, ya sea de la naturaleza o de las personas, o bien un acto jurídico como tal. De esa cuenta, el hecho condicionante de la relación jurídica se va a resumir en un hecho de la naturaleza o un acto de la voluntad de las personas. Necesariamente, la relación jurídica surge de estas dos causales, de un hecho jurídico o de un acto jurídico. En el caso del objeto, nos estamos refiriendo al objeto o al elemento sobre el cual va a recaer la exigencia del acreedor o del titular del derecho subjetivo, y también sobre la cual va a recaer la obligación del deudor o del titular del deber jurídico. De esa cuenta, ese objeto puede verse desde dos perspectivas. Primero, desde una pretensión. Cuando hablamos de la pretensión, nos estamos refiriendo a la exigencia que tiene el titular del derecho subjetivo o bien del acreedor de una deuda respecto a su obligado o respecto a su deudor. Esto pues para que cumpla la obligación correlativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de una pretensión, nos encontramos que el titular del derecho subjetivo tiene esa facultad de exigirle o no al otro sujeto, en este caso al obligado, al cumplimiento de su deber. ¿Sí? Lo mismo sucede en el caso de la prestación, solo que aquí cambiamos el enfoque. La prestación es el objeto propio de la relación jurídica, es decir, es la obligación que se debe cumplir. En el caso de la pretensión, es la intencionalidad que tiene el titular del derecho de exigirle a otro el cumplimiento de la obligación. Y cuando hablamos de la prestación, ya es de la obligación propiamente que tiene el titular del deber jurídico. También encontramos un elemento formal. Cuando hablamos del elemento formal, pues nos estamos refiriendo a toda aquella gama de solemnidades o de parámetros básicos que la ley exige para que una relación jurídica nazca a la vida jurídica. De esa cuenta, el elemento formal es el que va a revestir a esta relación del carácter de jurídico propiamente dicho. ¿Y cuál va a ser este elemento formal? Lo va a constituir la norma jurídica. Como ustedes saben, para que nosotros podamos hablar de una relación jurídica, previamente tiene que existir una norma que la regule o una norma que la contenga. De esa cuenta, cuando hablamos de la relación jurídica, nos encontramos que el legislador o la autoridad investida para la emisión de leyes ha previsto una conducta y su posible consecuencia. De esa cuenta, toda relación jurídica se encuentra prevista en una ley que ha sido dictada previamente. La norma jurídica va a establecer ese elemento formal. ¿Sí? Esto siempre y cuando pues se reúnan dos requisitos, ¿verdad? Primero,
que la norma jurídica haya sido emitida por la autoridad autorizada para ello, y segundo, que haya sido emitida siguiendo el procedimiento establecido en la ley. Pero cuando hablamos entonces de una relación jurídica, siempre tenemos que hablar necesariamente de una norma previa que la contenga. Ya recuerdan ustedes que nosotros no podemos exigir o ejercer ningún derecho que no esté regulado en la ley, y tampoco nos pueden exigir el cumplimiento de una obligación que no esté previamente establecida en la ley. Esos serían los elementos de la relación jurídica. Ahora, ¿cómo se extingue la relación jurídica? ¿Cómo finaliza o cómo termina? En el caso de la relación jurídica, esta se va a extinguir según el tipo de que se trate. La relación jurídica sustantiva se extingue por la autonomía de la voluntad y la relación jurídica adjetiva o procesal se extingue por el cumplimiento de la sanción impuesta en la norma. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso de la relación jurídica sustantiva, esta se va a extinguir con el cumplimiento voluntario o espontáneo de las obligaciones contraídas y establecidas en la ley. Mientras que la relación jurídica adjetiva se extingue por el cumplimiento de la sanción impuesta, esto una vez hayamos seguido el procedimiento señalado para el efecto. Es decir, que la relación jurídica adjetivo procesal se va a extinguir cuando hayamos finalizado el proceso ante el órgano jurisdiccional y éste haya dictado una sentencia definitiva. En el caso que yo les mencionaba del patrono, que ha despedido a su trabajador sin justa causa, en este caso, si el patrono, a sabiendas de que no existe una causal para despedir a su patrono, lo despide sin justa causa, si el patrono le pagara al trabajador voluntariamente, como lo hacen muchas muy buenas empresas, le paga voluntariamente, sin que el trabajador lo exija, el pago de la indemnización o del tiempo de servicio, estamos ante la extinción de una relación jurídica sustantiva. En el caso de que el patrono se niegue a pagarnos, que el patrono se niegue a pagarnos a nosotros el tiempo de servicio voluntariamente, nos encontramos ante una relación jurídica adjetiva procesal, porque eso va a implicar que nosotros lo demandemos ante los tribunales de justicia laboral para obtener el pago y que ellos condenen al patrono a hacernos efectivo el mismo. Víctor, ¿tenía alguna duda? No, licenciado, disculpe, no había tachado de la manita. Gracias. No tenga pena. Y vea, al finalizar la clase, si nos da tiempo, resolvemos su duda, pero ya la hacemos al finalizar la misma para no generar confusión hoy. Se lo agradezco, muy amable, licenciado. Vean, ¿alguien tiene alguna duda con la relación jurídica? Alex. Claro, licenciado, solo para terminar el tema y quedar bien claro. La relación jurídica puede ocurrir con persona colectiva y persona individual. No sé si estoy en Con lo las correcto, dos. ¿verdad? Sí, con cualquiera de las personas jurídicas. Gracias. Para servir. ¿Alguien más? ¿Michelle? Hola, licenciado, muy buenas tardes. Hola, Disculpe, Michelle, buenas solo tardes. Hola, Michelle, buenas quiero tardes. ver si llegué a una buena conclusión con el tema. Tengo entendido que la relación jurídica sustantiva quiere decir que es algún acto que no llega a como un ejemplo, que no llega, supongamos, a temas del organismo judicial. Y la relación jurídica adjetiva procesal es la que ya llegamos a instancias como de algún juzgado y ya se lleva a cabo la realización para que se pueda
como cumplir el deber o efectuar lo que están pidiendo ambas partes. Sí, podríamos decir hasta cierto punto que sí es así, Michelle, porque la relación jurídica sustantiva prevé, digamos, que las partes cumplan voluntariamente con lo que la ley establece, que de hecho así debería ser, ¿verdad? Ahora, en caso de que una de las partes no quiera cumplir voluntariamente con lo que la ley establezca, la misma ley establece los medios de coerción necesarios para hacer efectivo ese cumplimiento. Por ejemplo, al papá que se le ha declarado judicialmente la obligación de pagar una pensión alimenticia, si él cumple voluntariamente con ese mandato sin necesidad de que sea demandado, por ejemplo, nos encontramos ante una relación jurídica sustantiva. Ahora, si él paga la pensión porque lo tuvimos que demandar para obtener ese pago, estamos ante una relación jurídica adjetiva o procesal. Muchas gracias, licenciado, se lo agradezco. Para servirte, Michelle. ¿Alguien más? ¿O podemos continuar? Sigamos, Nico, gracias. Gracias. Vean, el tema de objeto del derecho lo vamos a desarrollar más adelante. Vamos a dar paso, recuerden que estamos hablando de los conceptos jurídicos fundamentales materiales. ¿Sí? Dentro de los conceptos jurídicos fundamentales materiales, tenemos que desarrollar algunos conceptos que son eminentemente procesales. Dentro de ellos vamos a hablar de la petición, la acción, la pretensión y el proceso. Más adelante también vamos a hablar de lo que es la sanción y la coacción. Pero ojo, es válido recordarles que estos temas ustedes ya los van a desarrollar a profundidad el siguiente semestre, cuando lleven el curso de Teoría General del Proceso. En Teoría General del Proceso ustedes van a profundizar muchos elementos prácticos del proceso en general que les van a servir como base o como sustento para que ustedes ya puedan llevar más adelante los derechos procesales. Recuerden que ustedes llevan 2 derechos procesales penales, 2 derechos procesales civiles, un derecho procesal administrativo, 2 derechos procesales del trabajo, también en derecho mercantil y en derecho tributario en su parte procesal. Cuando hablamos de derecho notariado, que pareciera que no tiene nada que ver con el litigio en los tribunales, pues sí, hay varios procesos que terminan ante un juez, como puede ser el cambio de nombre en su caso, como puede ser la nulidad de un documento privado, de un documento público, como el hecho de que un testamento sea declarado válido, etcétera, ¿verdad? Es decir, son conceptos que sí tienen una aplicación generalizada en todas las áreas del derecho. Vamos a empezar hablando de la petición. La petición o el derecho de petición nosotros lo encontramos constitucionalmente regulado en nuestra Carta Magna. Nosotros podemos entender por petición aquella manifestación de voluntad consistente en la facultad que tiene toda persona de dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, quien está obligada a resolver apegadas a derecho. Sí, pero ojo, vamos analizando esto. Dice, es la manifestación de voluntad consistente en la facultad que tiene toda persona. Nosotros ya sabemos cómo se clasifica la persona jurídica, ¿verdad? Aquí estamos hablando tanto de persona jurídica individual como de persona jurídica colectiva. No lo tenemos que confundir con lo que la definición dice adelante. Dice que tiene toda persona de dirigir individual o colectivamente. O sea, cuando hablamos de que esta facultad la tiene toda persona, nos referimos a ambas, a la individual y a la colectiva. Ojo, tanto la persona individual como la persona colectiva pueden dirigir estas solicitudes o estos requerimientos individual o colectivamente. Es decir, lo puede hacer solo una persona jurídica colectiva, solo una persona jurídica individual, o bien varias personas jurídicas colectivas o varias personas jurídicas individuales, o bien varias de ambas, ¿verdad? Pero, o sea, tenemos que tener presente que el derecho de petición aplica para los 2 tipos de personas y que estas manifestaciones de voluntad
pueden ser individuales o colectivas. ¿Sí? ¿Sí tenemos clara esa diferencia? No es que cuando diga que se dirigen individual o colectivamente se refiere a la persona jurídica, sino se refiere a que las personas jurídicas individuales o colectivas pueden manifestar ese derecho de petición en solicitudes individuales o colectivas. ¿Sí comprendemos esa diferencia? Licenciado, quiere decir entonces que, por ejemplo, varias empresas, sociedades pueden hacer una petición, una sola petición, y a eso se refiere cuando habla de colectivamente. A eso, Ariel. A eso mero. O sea, varios sindicatos se pueden poner de acuerdo y hacerle una solicitud al Ministerio de Trabajo. O varios trabajadores se pueden poner de acuerdo y hacerle una solicitud al Ministerio de Trabajo. O bien varios trabajadores y varios sindicatos la pueden hacer. O sea, primero se refiere a que cualquier tipo de persona, jurídica individual o jurídica colectiva. Y luego a que estas personas lo pueden dirigir solito ellos o en grupo. Vean, el derecho de petición se encuentra regulado en 2 artículos de nuestra Constitución. En el artículo 28 encontramos el derecho de petición en materia administrativa y en el artículo 137 encontramos el derecho de petición en materia política. Pero me interesa hacerles un recuento de cómo ha sido la historia constitucional de Guatemala para que ustedes vayan viendo cómo ha evolucionado este derecho de petición. Por ejemplo, dentro del devenir histórico del derecho de petición en las constituciones o textos constitucionales de Guatemala, nosotros encontramos que en la Constitución de la República Federal de Centroamérica, la cual fue decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de noviembre de 1824, su artículo 175 ya daba un primer esbozo de lo que era el derecho de petición. Y establecía que no podrán el Congreso, las asambleas, ni las demás autoridades, y regulaba unos numerales, ¿verdad? En el numeral 2, suspender el derecho de peticiones de palabra o por escrito. Ya más adelante, en 1825, la Constitución propia del Estado de Guatemala, la anterior era la Constitución de la Federación, ¿verdad? Ya la del 25 es la Constitución únicamente del Estado de Guatemala. Esta no reguló, digamos, algún elemento relativo al derecho de petición. Lo mismo sucedió con el acta de la Asamblea Constituyente, del 19 de octubre de 1851. Ahora bien, la ley constitutiva de la República de Guatemala, que fue decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, esto fue el 11 de diciembre de 1879, ya contenía una regulación expresa. El artículo 22 establecía que los habitantes de la República, nacionales o extranjeros, podían dirigir sus peticiones a la autoridad. Y también establecía o exigía una limitante. La Fuerza Armada no podrá deliberar ni ejercer el derecho de petición. Más adelante, ya en su artículo 23, también establecía esa facultad que tenían todos los habitantes de la República para hacer peticiones a los tribunales de justicia. La Constitución de la República de Centroamérica, del 9 de septiembre de 1921, ya establecía en el artículo 45 que toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones a la autoridad legalmente establecidas y de exigir que se les comunique la resolución que se dicte. De la misma manera, establecía una garantía a la misma. Y aquí es donde se empieza a regular la garantía constitucional del amparo. Decía el artículo 65, contra la violación de las garantías constitucionales se establece el amparo. Una ley reglamentaria desarrollará este precepto. Ya en la Constitución, ya más reciente, ¿verdad? La de 1945, su artículo 30 establecía una regulación un poquito más completa.
y establecía que los habitantes de la República tienen el derecho de dirigir individual o colectivamente sus peticiones a la autoridad, quien está obligada a resolverlas de conformidad con la ley y sin demora, y a comunicar la resolución a los interesados. De la misma manera, se mantiene la prohibición a las Fuerzas Armadas para que no ejerza el derecho de petición ni el derecho de sufragio. Más adelante, en la Constitución del 56, el artículo 52 establecía que los habitantes tienen el derecho de dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que estaba obligada a resolverlas de conformidad con la ley y sin demora, y a comunicar sus resoluciones a los interesados. Y ojo, aquí vemos cómo se introduce el derecho de petición en materia política. Esto en la Constitución de 1956. Establece esta Constitución. Perdón, se lo vamos a apagar un micrófono. Establece el mismo artículo 52 de la Constitución de 1956. Las peticiones en materia política deben ser resueltas dentro de un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en ese plazo, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Y también se mantiene la prohibición a las Fuerzas Armadas. Si ustedes se dan cuenta, hasta acá únicamente se regulaba el derecho de petición en materia administrativa, hasta la Constitución de 1945. Y no se regulaba un plazo para resolver. Únicamente dice que se deberá resolver conforme a la ley y sin demora. Pero ese plazo de sin demora es muy ambiguo, ¿verdad? Es muy subjetivo. Realmente no es un plazo como tal. En el caso de la Constitución de 1956, ya incorpora el derecho de petición en materia política, y para este sí establece un plazo. Ya la Constitución de 1965, que es la Constitución anterior a la que tenemos vigente, esta ya regulaba en la parte de las garantías y derechos individuales, en su artículo 62, que los habitantes de la República tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a resolverlas sin demora conforme a la ley, y a comunicar sus resoluciones a los interesados. Las peticiones en materia política solo podrán hacerlas los guatemaltecos y deben ser resueltas dentro de un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en este plazo, se tendrá por denegada la petición. Ojo, estamos hablando de la petición en materia política. Y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Las peticiones de otra naturaleza dirigidas a las autoridades administrativas deben ser resueltas dentro de un término de 30 días, una vez concluido el proceso administrativo correspondiente. Si se dan cuenta, es hasta la Constitución del 65 que ya se establece un plazo para el derecho de petición en materia administrativa. También se regula lo referente al amparo. Dice, de no serlo así, el peticionario podrá recurrir al amparo a fin de que se fije un término final a la autoridad para resolver la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no puede liberar ni ejercer los derechos de petición y de sufragio. Ese más o menos ha sido el devenir del derecho de petición en materia administrativa y en materia política. Si ustedes se dan cuenta, en un inicio únicamente se contempla el derecho de petición en materia administrativa y se contempla en términos generales. Con el paso del tiempo, ya al derecho de petición se le establece esa obligación que tiene la autoridad de resolver. Antes no se contemplaba eso. Otro aspecto importante es que con el paso del tiempo surge el derecho de petición en materia política. Y por la premura y el tema sensible que refleja el panorama político, a esta sí se le fija un plazo. También ven ustedes cómo surge el amparo como una garantía constitucional para la defensa y en este caso para evitar una vulneración a un derecho o para restaurar el imperio del derecho cuando éste ha sido vulnerado. De esa cuenta,
Es algo que se mantiene a la fecha. Si me vulneran mi derecho de petición, yo puedo plantear una acción constitucional de amparo. Ahora les quisiera pedir voluntariamente a alguien que quisiera leer el artículo 28 de nuestra Constitución. Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Gracias, Roselyn. Ahora alguien que me lea el artículo 137, por favor, siempre de la Constitución. Derecho de Derecho a la petición en petición en materia materia política. política. Que lea ella. Gracias. En materia política. Derecho de petición en materia política. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Toda petición en esta materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Muchas gracias, Alice. Si se dan cuenta, nuestro texto constitucional prevé en diferentes partes de la misma Constitución el derecho de petición en sus dos vertientes. El derecho de petición en materia administrativa y el derecho de petición en materia política. Ya para la siguiente clase, nosotros vamos a empezar a analizar, en este caso concreto, cuál es la diferencia entre uno y otro. Porque si ustedes se dan cuenta, hay elementos que tenemos que tener claro. Por ejemplo, el derecho de petición en materia administrativa, ¿quién puede plantearlo? ¿Quién puede ejercerlo? Y en materia política lo mismo, ¿verdad? Tenemos que ver cuál es el plazo presente en cada uno de ellos. ¿Sí? Otro aspecto importante que tenemos que considerar es que en ambos casos se obliga legalmente a la autoridad a que resuelva. ¿Sí? Se obliga legalmente a la autoridad a que resuelva. También vamos a ver qué sucede si se vence ese plazo en cada uno de los casos y qué podemos hacer jurídicamente para obtener una respuesta. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a iniciar ahora con el derecho de petición en materia administrativa, el que se encuentra contenido en el artículo 28 de nuestra Constitución. En primer momento, ¿cuál es el término para resolver y notificar el derecho de petición en materia administrativa, según lo que acaba de leer Alice? Y según lo que también ya habían leído anteriormente Roselyn. 30 días. Gracias, Ariel. Le pregunto entonces, ¿cómo se computan estos 30 días? ¿Son días hábiles o son días calendario? Como no establece que sean hábiles, se toma como hábiles según la ley del organismo judicial. Muy buena respuesta, Ariel. El artículo 47, literal E, de la ley del organismo judicial, establece cómo se hace el cómputo de los días. En este caso, tal como perfectamente lo explicó Ariel, artículo 45, perdón, literal E. Los plazos contenidos en la ley que no indiquen si son días hábiles o días calendario, se tendrán como días hábiles. Es decir, que en el cómputo de estos 30 días regulados en la Constitución, no vamos a contar fines de semana, feriados ni asuetos. ¿Sí? Ni tampoco aquellos días que los tribunales permanezcan cerrados. Ojo, este plazo de 30 días no solo es para que la autoridad resuelva,
La autoridad, dentro de este plazo, también está obligada a notificarnos, hacer de nuestro conocimiento qué fue lo que resolvió. Pero sí les hago una aclaración con este plazo de 30 días. La regla general es que las leyes específicas, o sea, dependiendo del tema y la materia de que se trate, si existiera alguna ley específica, muchas leyes específicas regulan un plazo diferente al de 30 días. Por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública establece un plazo de 15 días. En este caso, la regla general va a ser que cuando una ley específica o una ley especial regule un plazo diferente, vamos a aplicar el plazo contenido en la ley específica. ¿Sí? Si la ley específica o la ley que regular el asunto no establece un plazo, o bien el asunto no estuviera regulado en una ley específica, vamos a aplicar el plazo de 30 días contenido en la Constitución. Otro aspecto importante con el plazo. Ya existe, bueno, ustedes vieron que en los antecedentes históricos, o sea, en los diferentes textos constitucionales, hacían alusión a que este plazo va a empezar a contar a partir de que la autoridad haya terminado el trámite de la petición. En este caso se da algo similar. Esto no lo establece la ley. Esto es jurisprudencia y doctrina legal sentada por la Corte de Constitucionalidad. Y como ustedes saben, la jurisprudencia y la doctrina legal emitida por la Corte de Constitucionalidad es de aplicación obligatoria y necesaria según lo que establece el artículo 2 de la ley del organismo judicial. De esa cuenta, estamos obligadas a acatarla. La Corte de Constitucionalidad ha establecido que este plazo de 30 días empieza a contar una vez la autoridad ha finalizado el trámite del derecho de petición. Es decir, cuando el expediente se encuentra en estado de resolver. Pero vean, ¿cómo sé cuando un expediente se encuentra en estado de resolver? Yo les voy a decir, un expediente se encuentra en estado de resolver cuando la autoridad administrativa o política a la que le hemos, en este caso, solicitado o requerido algo, ya ha finalizado todas las diligencias, todos los pasos, todos los trámites, ya recabó toda la información o todos los dictámenes que necesitaba para poder resolver. Una vez la autoridad ya ha culminado con todo el procedimiento y con todas las diligencias necesarias para resolver, el expediente se encuentra en estado de resolver. Y ustedes me dicen, bueno, Lick, pero ¿y cuándo sé cuándo se da realmente ese estado de resolver? Nosotros podríamos hacer la gestión, digamos, de estar consultando en la institución, ¿verdad? Si por el contrario no nos dan información, podemos ejercer nuestro derecho a la información pública. Sí, esto para llevar un control, digamos, de si el expediente ya se encuentra en estado de resolver o no. Esto es respecto al plazo. Ahora, también tenemos que tener cuidado con lo que ha pasado últimamente. Y es el caso de que ustedes saben, por ejemplo, que por pandemia, los diferentes estados de calamidad que ha decretado el Ejecutivo, pues ha suspendido los plazos. Esos plazos que ha suspendido el Ejecutivo y que también el organismo judicial, en su autonomía y su independencia de poderes, ha ratificado, esos plazos se encuentran como días inhábiles. ¿Sí? Estos se encuentran como días inhábiles. Otro elemento importante. ¿Quiénes pueden ejercer ese derecho de petición en materia administrativa? Ese derecho de petición en materia administrativa, si ustedes se dan cuenta, la ley claramente nos indica. ¿Qué dice el artículo 28? ¿Quiénes lo pueden ejercer? Los habitantes de la República de Guatemala. Ahora, Rosalind, ¿quiénes son los habitantes de la República de Guatemala? Serían los guatemaltecos, los de
que tienen su nacionalidad acá, entiendo yo, no sé. Legalmente, ¿quiénes son los habitantes de la República de Guatemala? Los nacidos acá. Y los que no Los son de nacidos origen. acá y viven acá. Los ciudadanos. Vean, tenemos que tener un sustento legal para dar esta respuesta. Porque lo que sucede acá es que, según lo que dice Rosalind, los extranjeros no serían habitantes de la República. Y según lo que mencionaban ahorita, que sean los ciudadanos, estamos hablando que los menores de edad tampoco serían habitantes de la República. ¿Es así? ¿La población en general? Pero ¿quién es la población en general, Leslie? Todos los que habitan en el territorio Todos los guatemalteco. habitantes del territorio guatemalteco, exacto. Todos los Pero es que habitantes. estamos respondiendo con ambigüedades. O sea, ¿quiénes son los habitantes de la República, legalmente hablando? Son aquellas personas reconocidas por el Estado. Los que no sean reconocidos por el Estado. Licenciada, buenas noches. Si no estoy mal, creo de que son todos los que habitan o tienen domicilio en el territorio guatemalteco. Más o menos, Marta. Pero vean, por eso les estoy pidiendo el fundamento legal. Eso ya lo vimos. No les estaría pidiendo el fundamento legal si no lo hubiéramos visto varias veces. Podría ser lo que está establecido en el artículo 144. ¿Qué dice el artículo 144, Luis? Son guatemaltecos de origen, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre y madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se efectúan No, vean. diplomáticos. Paréntesis, Luis. Una cosa muy distinta es guatemaltecos de origen y otra es habitantes. ¿Sí? Para la siguiente clase vamos a continuar con este tema. Por favor, les queda de tarea establecer quiénes son los habitantes de la República de Guatemala. Esto con su fundamento legal, ¿verdad? Y esta tarea solo va a ser para efectos de que ustedes lo busquen y lo comentemos en clase. Ya la siguiente clase terminamos con el derecho de petición. Vamos también a empezar a ver lo que es la acción y lo que es la pretensión. Por favor, sumamente importante que tengan su constitución y su ley del organismo judicial a la mano. Esto ha sido todo por hoy. Únicamente les pido que por favor Lenochka no es el artículo 25 de la Constitución. Les pido que por favor dejen su nombre completo y también, si fueran tan amables, de dejar su número de carnet en el chat de Google Meet para la asistencia del día de hoy. Les deseo una buena noche, éxitos en su siguiente clase. Y vean, antes que se me olvide, para las personas que tienen examen extemporáneo o extraordinario, por favor, escríbanme hoy al WhatsApp para que yo pueda coordinar con ustedes la realización de este examen. Si no me escriben el día de hoy, yo voy a coordinar con quienes me escriban y a las demás personas pues ya no podré realizarles el examen extraordinario. Pasen una buena noche. Licenciado, ¿solo cuál sería su WhatsApp? Disculpe. Claro, Ariel, es 55, no, perdón, es 4216. ¿Sí? 3695. 3695. Gracias. 4216, 3695. En este caso, Ariel me comentó su caso, su yerno, pero nunca me envió las constancias, ni usted me presentó la solicitud. Escríbame y platicamos. Sí, se la mandé, pero se la mandé al correo Chechan09 el viernes. El viernes, sí, pues, lo que pasa es que tenemos un plazo, Ariel. El plazo, ustedes saben que el normativo establece que son 3 días hábiles después del examen. Sí, lo que pasa es que estaba todavía en recuperación. Pero no tenga pena, no tenga pena. Escríbame y platicamos. Yo voy a coordinar el examen con ustedes. Muy amable, Lick. ¿Aún no va a subir las notas? Esa respuesta le respondí al inicio, Roselyn. Esa pregunta la respondí al inicio. Vean, las notas van a estar subidas el fin de semana. Las notas van a estar subidas el fin de semana. Lo que sucede es que a pesar de que el examen se califica automáticamente, yo sí hago una verificación rápida de cada uno de los exámenes.
porque hay personas que no siguen instrucciones y contestan con mayúsculas, colocan un punto al final. Entonces yo hago los ajustes necesarios, digamos, si la respuesta está correcta. Esto para no afectarles, ¿verdad? Gracias, Lick. Para servirte, pero el fin de semana ya las tienen. Ya se pueden asustar un poquito Muchas gracias, licenciado. para servirles.